Hace algún tiempo atrás había una situación conflictiva en una finca del Petén. El problema era que un animal estaba matando al ganado. El propietario decidió contratar a un experto para eliminar ese animal, y el contratado dijo: ¿cuáles son las condiciones? ¿A qué me enfrento? Y empezó a analizar cómo enfrentar la situación. De la misma manera, la lección de esta semana nos llama también a prepararnos para una gran batalla, la cual vivimos los cristianos. De eso hablaremos esta semana. Es un gusto una vez más saludarlos, amigos y hermanos. Deseamos de todo corazón que disfruten de este estudio, de las enseñanzas que encontramos en el libro de Efesios. ¿Cómo se encuentra, pastor? Pues muy agradecido con Dios porque estamos en una lección interesantísima esta semana. Vale la pena meditar profundamente sobre las lecciones que Pablo nos trae en ella. Una lección maravillosa. Así es, nos corresponde la lección número 12, el llamado a estar firmes. Es un desafío en realidad, pero vamos a empezar con una cita interesante que nos hace meditar al respecto en relación a esta lección de la batalla que tenemos que enfrentar. Dice, nuestra obra es agresiva y como fieles soldados de Jesús debemos llevar el estandarte ensangrentado hasta las mismas fortalezas del enemigo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Si consistimos en deponer nuestras armas, en bajar el estandarte ensangrentado, en convertirnos en cautivos y siervos de Satanás, podríamos librarnos del conflicto y del sufrimiento, pero esta paz solo se obtendrá a costa de la pérdida de Cristo y del cielo. No podemos aceptar la paz bajo esas condiciones. Que haya guerra hasta el fin de la historia de la tierra, en vez de paz debido a la apostasía y al pecado. Tremenda cita. Ahí lo que estamos viendo es un conflicto enorme, cósmico, porque ni siquiera nuestro enemigo es de carne y hueso, sino es una potestad de las tinieblas, porque fue criado como ángel, y no solamente él, sino toda su hueste. O sea que la batalla es durísima. Y es increíble que nosotros los seres humanos tengamos que enfrentarnos a este poder, pero la misma cita menciona que cuando dependemos de Cristo, la situación es más favorable. Pero si dejamos a Jesús, entonces el problema es que nos absorbe el enemigo. Y esta cita a mí me llama la atención porque dice que si no estamos con Jesús nos absorbe y empezamos a formar parte del ejército de Él. Qué triste. Qué triste. Entonces hay que estar vigilantes. Esta lección es interesante eso. Es muy interesante y como siempre vamos a leer el texto. Claro. Y vamos a profundizar este estudio. Nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Es interesante que el texto dice, fortalezcanse. ¿Pero en quién? En Cristo. Es que en esta batalla cósmica la única manera de vencer al maligno es con la potencia de Cristo, que es el creador del maligno. Y eso nos da garantía, porque Él creó a Satanás, se llamaba Lucifer. Entonces Él conoce a la criatura perfectamente y solo Él puede vencerlo.
De hecho, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús lo venció. En las varias ocasiones que se encontraron, hasta hay un milagro donde dice: ¿qué quieres con nosotros? Te conocemos, Santo de Dios. Es la única manera de poder vencer al maligno, es con la presencia de Cristo. Sin Cristo estamos derrotados. Sí, y ese sería el secreto para triunfar. Sí, es la clave, ¿verdad? Si no la permanecemos en Él, ¿qué pasa? Pues nuestras fuerzas somos presa se fácil, acaban. sí. No tenemos la consistencia para enfrentarlo. Por eso siempre la lección, el título, el llamado a estar firmes. Pero ahora también el versículo dice aquí: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué entendemos de esto? ¿Nos puede usted ayudar a entender? Es que con su fuerza. Jesús tiene un poder extraordinario porque Él crió los cielos y la tierra. Lo que dice Juan 1, en el principio, el verbo, que es Jesús, la actividad, la energía activa, que no tiene principio, sino que es eterno, Él conoce perfectamente la creación. Y conoce nuestra naturaleza humana. Por eso la lección de la semana pasada hablaba de un cambio drástico en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, un estilo de vida diferente. Pero esa transformación viene con el poder de Cristo. Y como Él nos conoce, entonces sabe cómo prepararnos para esta gran batalla, porque es una gran batalla. Es una batalla terrible, diríamos una batalla a muerte. Por eso Pablo nos explica en la primera parte de la lección de una manera interesante lo que dice Efesios, el capítulo 6, verso 10, que me agrada. Y si puede leerlo, Edson, para poder disfrutar de lo que Pablo escribió ahí. Es que Pablo escribe de una manera extraordinaria para la iglesia el día de hoy. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vuelve a recalcar una vez más su fortaleza, su fuerza. O sea que nuestro comandante, nuestro capitán, tiene una fuerza poderosa. Aunque Satanás tiene fuerza, porque 6,000 años de experiencia en esta tierra y no sabemos cuánto tiempo antes de la creación. Y además es poderoso porque era cubridor del trono de Dios, con una voz melodiosa y tantas cosas. Se transfigura, dice Apocalipsis y Corintios. De hecho, cuando tentó a Adán y Eva, se tomó la forma de serpiente. La serpiente no es Satanás, él tomó la forma, se transfigura y es muy capaz. Es interesante, se aparece de varias formas para poder hacernos presentar la tentación y hacernos caer. Se puede presentar de muchas maneras, de acuerdo a nuestra individualidad como seres humanos. Es decir, eso, si para poner un ejemplo, si tu problema es el alcohol, el vicio del alcohol, entonces él se presenta de alguna manera interesante para que se vea agradable. Si tu vicio es el fumar, se presenta de otra manera interesante. Si tu vicio es la pornografía, es astuto, porque si la pornografía no te afecta, no te va a tentar con eso. Te tientan por el lado débil. Pero nuestra fuerza, dice ese texto, nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. Ahora, lo que yo entiendo es que es una gran batalla. Y esta es una batalla de diario. Y me gusta porque la lección dice que nosotros tenemos que estar activos en la búsqueda de nuestra misión. Es cierto, algunos son profesionales y estudian y se capacitan, otros son buenos artesanos, buenos tejedores, buenos carpinteros, pero eso es parte de la vida para vivir. Pero el objetivo eterno de cada ser humano tiene que estar bien definido. Y si ese objetivo está definido, entonces tenemos que prepararnos para la batalla, porque el enemigo va a luchar por todos los medios para que nosotros perdamos.
Estar atentos. La lección aconseja eso. Estar atentos puesto que nuestro enemigo es invisible. Ese es otro problema serio. De hecho, él vino a esta grabación, él llega a las iglesias, él se presenta a las familias, él está en la escuela, él está en el camino. Por eso Pablo en todos sus consejos prácticos habló de la familia, habló del santuario, habló de nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, porque Pablo, pues Dios lo inspiró para detectar esa situación. Ser conscientes de que necesitamos de la provisión divina. A veces nosotros nos envalentonamos y decimos, no, yo puedo, no se preocupen, yo puedo. Pero ese yo puedo nos lleva al fracaso si no está Cristo con nosotros. Entonces, ser conscientes de nuestras debilidades. En el caso personal, yo más o menos detecto cuál es mi debilidad y cuando miro eso, como decía la lección anterior, huyo. Porque aquí voy a caer. Y tenemos que depender de Cristo, ¿va? Y luego estar siempre alertas. Es importante eso, muy importante. Porque si no estamos alertas, el maligno no pierde tiempo. Para nada. Ese es su arte. Ese es su arte. Por eso la lección nos habla de que en Cristo debemos estar fortalecidos. Esa es la otra parte de la lección. Ahora me fascina lo que dice que nuestra lucha es contra huestes poderosas, contra principados de las tinieblas. Esto es interesante, Edson. Yo entiendo que él cayó y lo lanzaron a la tierra, pero lo que no me imaginé es que él alcanzara un estatus de ser potestad, de ser príncipe de las tinieblas. Por eso en la noche es mejor dormir, porque la mayoría de pecados más siniestros se traman en la noche. Pues es el príncipe de las tinieblas. Los planes más maquiavélicos y más malvados se han hecho de noche. Esas reuniones raras de noche son peligrosas. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, no sois de las tinieblas. Entonces, eso cuando se habla de reuniones nocturnas con los amigos para ver ciertos programas de internet o para camaradería donde hay un vicio, es peligroso. Es peligroso. Y miren, qué interesante porque haciendo un estudio fascinante, la mayoría de jóvenes que miran pornografía lo hacen de noche. Porque cuando está acostado papá, cuando está acostada mamá, y entonces aprovechan, abren su compu y se introducen. Y Satanás es astuto. Dice, nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades de las tinieblas. Es una autoridad en las tinieblas. A él le rinden respeto. Incluso hasta ahora hay una iglesia declarada que adoran a Satanás. O sea, ya lo idolatran. En tiempos antiguos, algunos sí, pero era muy, muy, muy escaso. Ahora ya está declarado. Adoran a la muerte. Adoran a la muerte. Hay una adoración que se llama la muerte santa. Increíble eso. ¿Hasta qué niveles ha descendido la mentalidad humana? Pero Pablo la menciona aquí. Cuidado, dice. Cuidado porque esta batalla, esta es una guerra. Una guerra terrible. Y los que ganan esta batalla no son los que están bien preparados intelectualmente, eso me fascina, sino son los que están tomados de la mano con Cristo Jesús. Un humilde campesino que anda con su azadón o su machete, si está lleno del Espíritu de Dios y es un hombre de oración, él puede ganar la batalla. Y un teólogo prominente que tenga un doctorado y esto y lo otro, si abre la puerta un poquito, cae. Entonces no hay niveles acá para esta batalla. Como iglesia no hay niveles. Estamos llamados a estar firmes y prepararnos para esta guerra. Sí, y es por eso el llamado que hace Pablo, o la invitación a vestir esas armaduras. Porque el propósito grande de Satanás es
irrumpir en las mentes de los seres humanos, de adueñarse, pero como quiera, con engaños, como le decía, usted ya mencionó. ¿Cómo nos estudia él? Con astucia. ¿Y cómo aplica él todas estas cosas que a nosotros nos gusta hacer, que donde fácilmente caemos? Sí, él conoce nuestras debilidades. Y las conoce bien. Sí, porque es por eso que... Si mi debilidad es ver el fútbol, no es malo, el deporte no es malo, de ninguna manera. Pero si yo dedico tanto tiempo e idolatro algunas figuras de fútbol, aprovecha el maligno. El deporte no es malo, pero la forma en que se concibe, se practica, ahí es donde viene el problema. En una ocasión era hora de un servicio cristiano. Todos tenían que estar en el culto para la sociedad de jóvenes, pero yo pasé a la casa de un hermano y toqué y entré y pase adelante, me dijeron. Y uno de los jóvenes, así en hora de culto el sábado, él estaba viendo un partido de fútbol. Y le digo, ¿qué pasó, mi querido hermano? Es que se mete el canal, pastor. O sea, él conoce la debilidad de cada uno y por ahí nos ataca. Entonces recurrimos a lo que dice la lección, estar atentos. Estar atentos porque este señor maligno, Satanás, Luzbel, diablo, serpiente antigua, conoce nuestras debilidades. Y si él conoce nuestras debilidades, tiene la forma de atacarnos y de presentarnos la tentación así en bandeja, pues. Pero esto no es hasta esta época, porque todos los santos varones de Dios tuvieron estas tentaciones también. Bueno, desde Adán y Eva, o Eva y Adán. Y también tuvo tentaciones Abraham, y también tuvo tentaciones Noé, y Jacob, Isaac. Todos los hombres de Dios han tenido sus tentaciones. Pero la victoria se alcanza aferrados con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Por eso también él, grandes tentaciones. Ahora, lo importante es que Jesús conoce el campo. Y si dependemos de él, él nos da la fuerza para vencer al maligno. Cuando la tentación aparece, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Cristo Jesús. Es que es nuestra arma. No hay otra, hermanos. A veces yo respeto los especialistas para ponerles un ejemplo en matrimonio y familia. Dice, vamos a tener un seminario de matrimonio y familia, hermanos. Y dice, miren, hermanos, punto número 1, punto número 2, a veces llenan la pizarra con unos 20 puntos. Pero Pablo, de manera sencilla, dice, queridos esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y queridas esposas, amad a vuestros esposos como la iglesia ama a la iglesia. Lo resume tan sencillo, Pablo. No da tantos puntos, tantas técnicas. La base para vencer la tentación, el pecado, la muerte y a Satanás es el amor. Ese es un arma maravillosa en esta batalla. El que ama a Cristo está fortalecido. El que ama a Cristo vence en la escuela, vence en la calle, vence en el trabajo, vence en la familia. O sea, todo lo práctico que vimos en 2 lecciones anteriores, ahora viene Pablo, porque Pablo es tremendo para esto. Ese quiasmo, se llama quiasmo. Él sube y baja en Efesios. En esta carta, él sube y luego baja, dejando una lección bien clara para la iglesia. Y entonces se explica, miren hermanos, dice, como dice Romanos 3, y el verso, Romanos 13, 11, me encanta, Romanos 13 y 14, 13, 11 al 14, es importante leer eso para entender cómo Pablo maneja este asunto, por supuesto inspirado por Dios, porque es maravilloso. Me fascina cómo Pablo nos da las claves
Y dice eso, ¿cómo dice? Romanos 13. 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada, el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Además, honestamente como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Este pasaje es extraordinario. En este conflicto, porque es un conflicto entre el bien y el mal, Pablo dice, despierten. Es un llamado a la iglesia. Despierten, dice. Noten que estamos en un tiempo muy, pero muy especial. No es tiempo de estar durmiendo, querido joven, querida señorita, querido hermano adulto, querido niño, despierten, dice. Porque el maligno está en una batalla tremenda. Pero vistámonos de la justicia de Cristo, dice Pablo aquí en Romanos. Me encanta eso, corroborando lo que dice Efesios. Si estamos vestidos con la justicia de Cristo, ahí entra otro texto, Romanos 8. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, y la lección nos habla tan claro, el entender ahí, querido hermano, amigo, el entender que en este tiempo actual en donde vivimos hoy, ¿qué tanto se vive? ¿Acaso no hay mucha maldad? Sí. Está la maldad, está todo lo entorpecido, todo la discordia, todo lo que es malo. Y hay algo interesante que menciona ahí el comentario bíblico, y es que Dios ha puesto en todos los seres humanos el saber o el entender que todo lo que hacemos, y si hacemos algo malo, el Espíritu Santo nos hace entender que está malo. Y es por eso que en algunas ocasiones hay algo dentro de mí, hay algo dentro de ustedes que les hace un llamado, que les denota en la mente, les habla. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y para nosotros los cristianos, hoy en día, la invitación es estar firmes, firmes. Una ilustración que podemos aplicar a esto. ¿Qué pasa con el agua estancada? El agua que está, no sé, en un baño, en una pila, allí reposado por varios meses. Pierde su pureza. Pierde su pureza, se puede llenar de bacterias, no sirve. Se puede procrear insectos como el zancudo. Eso, es un completo desastre, no sirve. El agua tiene que correr. Beber. El agua que corre es agua viva. Como la iglesia. Como la iglesia. Entonces, activa en esta tiene que estar trabajando en esta batalla, atento. Y es lo que debemos de tomar esta lección para nuestras vidas, para mí, para usted, para ustedes, para todos. Si realmente queremos estar firmes, Pablo ansía cuando escribió todo esto, que todos entendamos esta lección, que todos estemos firmes. Y es la lección más grande que podemos tomar de esta lección. Pero hay ciertos factores que son interesantes. Nosotros abiertamente, digamos, para ponerles un ejemplo, si yo tengo una pieza dental mala y sé que si absorbo limón me va a crear un dolor terrible porque está mala esa pieza, entonces lo que hago es evitar el limón. Pero nosotros a veces somos imprudentes, sabiendo que somos presa fácil en tal tentación, nos acercamos a esa tentación. Y el consejo de Pablo aquí en Efesios 6 es: estad firmes, no cedáis ni siquiera un poquito. Como me encanta esa frase. Ni siquiera un centímetro, un milímetro, dice. Porque si le abrimos un poquito la puerta al maligno, entra con todo. Entra con todo.
Me encanta el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Cuando él dijo, y se fue este demonio, pero si se descuida la persona, regresa el demonio, pero no regresa solo, sino regresa con 7 más, dice. ¡Qué terrible! Entonces vale la pena el texto de Romanos que leímos. Despierten. Despierten. Es un llamado de atención para nuestra experiencia cristiana. Analizar profundamente cuáles son nuestras debilidades y enfrentarnos a esas debilidades en oración, pidiéndole a Jesús, ayúdame a vencer esto. Es una carga pesada. Qué linda es la oración cuando reconocemos nosotros nuestras debilidades. Señor, yo tengo problemas con mi lengua, ayúdame por favor. A veces no puedo contenerme y ya estoy en el chisme. Un ejemplo, o Señor, ayúdame, y tengo problemas con este vicio, dame la fuerza. Y el Señor responde. Pero tenemos que humildemente buscar la ayuda de Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está transmitiendo aquí en su carta a la iglesia de Éfeso. Tengan cuidado. La lucha no es fácil, pero más poderoso es Jesús para vencer en esta batalla. Ahora, de hecho, la peor batalla que hay es con uno mismo. Porque a veces cuando fallamos le echamos la culpa al amigo, al vecino. Es que por culpa de él y mi decisión. Si yo soy el que decido, yo soy el que digo no, o yo soy el que digo sí. Entonces Pablo nos aconseja, despierten hermanos, sean firmes, pidan la ayuda de Dios. No significa que nosotros en esta batalla la vamos a perder por ser débiles. De hecho, no hay ningún fuerte. Todos los seres humanos son débiles. Por más poderosos que parezcan, todos tenemos algún punto débil en la vida. Y si conocemos ese punto débil, en el caso personal no tengo uno, tengo varios puntos. Entonces la oración tiene que ser, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en esto, ayúdame en esto, porque no puedo controlar mi deseo carnal. Pablo mismo le dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, me cuesta hacerlo. Entonces necesitamos de la ayuda del Señor Jesús, que nos la brinda de una manera bella y hermosa. La lección es interesante, porque al final la lección nos dice, debemos estar firmes en esta batalla, pero en Cristo Jesús, porque las fuerzas del mal son poderosas. Pero con Cristo podemos alcanzar la victoria. Me encanta la manera en que Martín Lutero se enfrentó a la dieta de Worms. Porque cuando él lo llevan a ese concilio y pide tiempo, dice, ¿te retractas de estos tus libros? ¿Te retractas de lo que estás diciendo? Y él dijo, denme tiempo, déjenme empezarlo. Le dieron unas horas. Luego regresa. Y entonces él pronuncia algo que para mí es interesante. Dice, sin cuernos y sin dientes, dice Martín Lutero, a menos que me convenzan las escrituras y la razón llana, no aceptó la autoridad que le estaba en ese momento llevando a ese juicio, ni el Papa ni el concilio. Y él dice, pues se han contradicho mutuamente. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que lo que Dios me dicte y que Dios me ayude. Ahora, aquí hay algo interesante, la conciencia. Con esto quiero cerrar. La conciencia es la voz de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos habla a través de la conciencia. Este es el camino bueno, este es el camino malo. Pero nosotros decidimos. En este caso, Martín Lutero, a pesar de la presión, decidió seguir los dictados de Dios. Y no se amedrentó, estuvo firme. Ojalá nosotros podamos aprender eso y estar firmes en estas batallas que se avecinan y lo que nos pasa cada día eso. Así es. Una parte final, encontré un párrafo donde dice,
Qué bueno sería unirse al testimonio de San Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad, con lágrimas y tentaciones. Tremendo. La invitación para cada uno de nosotros, amigos y hermanos, unámonos así como Pablo trabajó en su vida espiritual, firmes. Estar firmes. Atentos. Eso tenemos que tener en mente, estar firmes, firmes, pero con la justicia de Jesús. Que Dios nos bendiga. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.